Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Honduras. Debemos arrancar de raíz la corrupción de 12 años de dictadura. Tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje. Frase clave del discurso de la presidenta Xiomara Castro durante su asunción que analizamos. En Noticia Colombia, un equipo de la misión de verificación de acuerdos de paz de la ONU sufrió un ataque en el departamento de Guaviare. Autoridades acusan a una disidencia de las FARC que opera en la zona. Las reacciones de rechazo crecen y se cuestiona la llamada paz con legalidad del gobierno Duque. Lo analizamos. En Noticia Perú, ahora el turno es para Kenji Fujimori. Al igual que su hermana, la Fiscalía pide cárcel para el excongresista, aunque por otros delitos, cohecho y tráfico de influencias. Vamos a profundizar en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia de Honduras, en esta nación fue juramentada la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, quien rompe además la historia del bipartidismo en esta nación centroamericana y se convierte en el primer gobierno progresista de esta nación. Desde primeras horas de la mañana de este 27 de enero, cientos de personas llegaron al Estadio Nacional de Tegucigalpa para acompañar la juramentación de la nueva presidenta de Honduras. Creo que toda la ciudadanía, los hondureños, esperamos un cambio. Se espera que haya efectividad, haya eficiencia y ya la impunidad en los delitos no quede mermada a la nada, a lo que es la omisión. Entre los invitados especiales se presentaron los familiares de las víctimas del golpe de Estado, quienes recordaron los últimos 12 años con dolor y con una demanda de justicia no satisfecha. Gran dolor y hasta el día de hoy un vacío en mi corazón. Solo con la esperanza de que se haga justicia, porque nosotros anhelamos que se haga justicia. Y este día me trae tantos recuerdos, abre nuevamente esa herida. La nueva presidenta de Honduras fue juramentada por una jueza y acompañada del presidente del Congreso Nacional, reconocido por el naciente gobierno, Luis Redondo. Ciudadana presidente electa de la República de Honduras, en cumplimiento del artículo 244 constitucional, me hago presente este día para tomar honrosamente su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. Felicidades. En su discurso, Xiomara Castro ofreció cumplir sus promesas de campaña e inició solicitando la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico y con una propuesta de energía gratis para abonados de bajo consumo, así como la cancelación de proyectos que ponen en riesgo las áreas estratégicas para la economía del país. La luz será gratis en sus hogares. Como esta decisión significa un costo más para la empresa nacional de energía eléctrica, los altos consumidores deberán asumir un precio en su factura. La presidenta Castro también ofreció la investigación de la corrupción,
la liberación de presos políticos y defensores del ambiente. También propuso el trabajo en conjunto para superar la crisis económica que recibe del gobierno saliente. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Son hechos destacados de esta jornada. Vamos a revisar ahora parte del discurso, el primero que le entrega como presidenta de la Nación a todo el país, cuando recordemos que desde la víspera llegaban cientos de personas para ocupar un lugar en el estadio de Tegucigalpa, la capital de esta nación centroamericana. Ella dijo algunas de las cosas que queremos destacar y más adelante analizar junto a ustedes. La única forma es un proceso de reestructuración integral mediante un acuerdo con los acreedores privados y públicos. Aquí haciendo énfasis en la amplísima deuda interna y externa que tiene el país con acreedores internacionales, como tantas naciones de centroamericanas y latinoamericanas que están endeudadas desde su Producto Interno Bruto. Decía además que esta no fue la década perdida como la de 1980, sino la década corrompida, haciendo referencia al momento que se daba el golpe de Estado desde el año 2009. Decía también, hay que disponer de recursos económicos para la inversión en la gente. Es una de mis misiones fundamentales en mi mandato. El eje transversal del próximo presupuesto que enviaré al Congreso Nacional será de transparencia y de anticorrupción. Este es un punto central también porque recordemos que se sustentó parte de su campaña presidencial en acabar con una corrupción enquistada. Ella ha denunciado en todas las instituciones del Estado. También decía, en este acto entrego al Congreso Nacional el proyecto nacional que deroga la ley de las sedes. Estas sedes, muy criticadas, rechazadas por amplios sectores de la población. Zonas especiales de desarrollo económico. Ha dicho ella que desde que se dio el golpe de Estado del año 2009, estas zonas han sido entregadas al mejor postor, tanto dentro como fuera del país, y eso es imposible porque el territorio le pertenece a los hondureños y a las hondureñas. Decía también, a propósito de estas llamadas sedes, no más escuadrones de la muerte, no más silencios ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado. A propósito de narcotráfico, una congresista demócrata desde Estados Unidos pedía a la justicia norteamericana que de una vez pidan extradición al expresidente ya hace unas horas, expresidente del país, Juan Orlando Hernández. Pero recordemos que Juan Orlando Hernández, líder además del Partido Nacional, un partido tradicional de esta nación centroamericana, asumió hoy mismo como diputado centroamericano y por ello mantiene su inmunidad. Estamos a la espera de nuestro corresponsal del análisis. Les proponemos una brevísima pausa en el Noticia y ya venimos. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más.
que no se detiene. Te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Volvemos y de inmediato nos conectamos a Tegucigalpa, Honduras, con nuestro enviado especial, Roberto Hugo Presa. Roberto, muy buenas noches. Desde la madrugada le has estado siguiendo el pulso a cómo se da este momento histórico en el país. Y ya, después de tantas horas que han pasado además cosas tan interesantes como escuchar el discurso de la presidenta Xiomara Castro en un estadio colmado, ¿cuál es el balance? Bueno, Tatiana, es realmente para Telesur y para los que trabajamos para esta cadena informativa un gusto poder vivir estos momentos históricos, porque son parte de una historia importante, no solamente de Honduras ni de Centroamérica, sino de toda América Latina. Bueno, hay expectativa porque el anuncio que hizo la presidenta Xiomara Castro, especialmente en los aspectos económicos que favorecen de inmediato a familias pobres. Y esto es importante. Dicen aquí en Centroamérica que cuando se le toca el bolsillo a una persona, pues si la afectas duele mucho, pero si la beneficias también a esta persona, a este ciudadano, se siente muy estimulado. El hecho de que la presidenta anunciara que a más de 1 millón de familias que viven en la extrema pobreza y que consumen menos de 150 kilowatts por mes de energía eléctrica, a partir de este día que ella ha tomado posesión, ya no van a pagar más la factura energética. Esto obviamente no tengo la cifra exacta de cuántas familias podrían ser beneficiadas, pero sí son miles de familias en Honduras que van a ser beneficiadas por esta medida que prácticamente entra en vigencia el día de hoy, tras el anuncio de la mandataria, que personas que consuman menos de 150 kilowatts de energía eléctrica van a ser exoneradas del pago. Y como alguien dirá, bueno, pero ¿y de dónde saldrán los costos? Porque la empresa de energía eléctrica va a sufrir un impacto en ese sentido. Pues ya lo ha dicho, porque ya estaba todo calculado de acuerdo a lo planificado por la presidenta Castro, que los altos consumidores van a asumir el precio en su factura para subsidiar a la energía eléctrica. En otras palabras, los que tienen más pagan más, los que tienen menos pagan menos, y en este caso estas familias no van a pagar ya el recibo de energía eléctrica. También otro de los temas de aspecto económico, Tatiana, y que ha estado siendo muy comentado en las últimas horas, es que a partir de esta fecha, la presidenta ha ordenado y le ha pedido al Congreso Nacional, no puede ordenarle porque son órganos independientes, pero sí ha pedido a los diputados que se cree un subsidio para los combustibles y lograr una reducción sensible para los precios actuales de los combustibles.
Sí, porque aquí en Centroamérica, en algunos países están ya cerca de los $5 el galón de combustible especial. También ordenó a la Banco Central de Reserva y a la Secretaría de Finanzas que se creen mecanismos legales de mercados para la disminución de los intereses bancarios para la producción. Los bancos ahogan mucho a las personas que prestan. Los bancos comerciales, en vez de convertirse en aliados, se convierten prácticamente, dicen aquí, en agiotistas. Y la presidenta lo decía hoy, ya no más agiotismo en este país. Así que, Tatiana, estos temas de carácter económico que benefician a las personas más desposeídas de este país están siendo tomadas con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, Tatiana. Con un impacto social sin duda clave en un momento tan complejo para el país, con el 70% de la población total hondureña en estado de extrema pobreza. En las calles, ¿qué te decía la gente? Le entregaste el micrófono de Telesur a tantas personas hoy, Roberto Hugo, ¿qué te decían? Mira, es impresionante y te lo digo como centroamericano. La gente estaba viviendo una fiesta. Es una emoción, una alegría que contagia. Nosotros hablábamos con taxistas que nos estaban trasladando y me decía uno de ellos, jamás, y te hablo de un señor de unos 50 años, jamás Honduras había vivido una situación como la que se está viviendo. La gente salió a las calles, la gente salió con mucha esperanza, con mucha alegría. Fue poca la gente, realmente fueron pocos los detractores. Te digo que en el transcurso del día, tan solo una persona que pasó cuando estábamos haciendo un enlace, que les gritó a las personas que estaban hablando con nosotros. Pero en síntesis, la mayoría, el mayor porcentaje de hondureños están celebrando la llegada al poder de Xiomara Castro. Tienen mucha esperanza, hay mucha ilusión. Creo que estaban muy golpeados por las administraciones anteriores. La gente está en las calles unida. Se siente un espíritu de nacionalismo, un espíritu de optimismo, de mucha esperanza, Tatiana. Y algo más también que ya nos relatabas en la edición central, Hugo, y tiene que ver con el expresidente, desde hace unas horas ya expresidente Juan Orlando Hernández, una petición que ha hecho una congresista demócrata desde Estados Unidos. Sí, esa es la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, que ya desde hace algunas semanas venía promoviendo que al concluir el periodo del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrentar a la justicia. De hecho, su hermano está preso cumpliendo una condena en Estados Unidos, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. La congresista envió una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde estaba pidiendo que se abra un expediente criminal y se procese, y además también se pida la extradición de Juan Orlando Hernández. Pero de acuerdo a algunos análisis que nos han hecho personas ligadas al espectro político centroamericano, Juan Orlando Hernández, de forma audaz, y es un derecho que tiene, realmente tiene el derecho automático, al dejar de ser presidente, de convertirse en diputado del Parlamento Centroamericano. Eso lo tienen todos los presidentes de Centroamérica. Sin embargo, Juan Orlando Hernández no perdió tiempo. Inmediatamente, horas después, estaba siendo juramentado vía Zoom. Esto es legal, esto es legítimo, pero para muchos el expresidente Hernández estaba apresurado para poder gozar de inmunidad que le da su cargo como diputado del Parlamento Centroamericano. De tal forma que por ahora, cuando quiera ser procesado o extraditado, de momento no podría porque está gozando de la inmunidad parlamentaria que le da el Parlamento Centroamericano, al ser juramentado hoy como el legislador de este organismo regional, Tatiana. Muchísimas gracias por este balance al cierre de la jornada. Muy importante este pulso que le hemos tomado a la población hondureña en un momento tan importante, tan histórico, cuando bien lo ha dicho la presidenta Xiomara Castro, se retoma el hilo constitucional y democrático del país. Gracias, Roberto Hugo. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un placer. Muchas gracias.
Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, un equipo de la misión de verificación de los acuerdos de paz de la ONU sufrió un ataque en el departamento del Guaviare, al sur del país. Autoridades acusan a una organización disidente de las FARC que opera en la zona. Las reacciones del rechazo crecen y se cuestiona la llamada paz con legalidad del gobierno Duque. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, las autoridades activaron una mesa de seguridad en el departamento de Guaviare tras el ataque a un equipo de la misión de verificación de Naciones Unidas en ese departamento del sur del país. Señalan como posibles responsables a disidencias de las FARC bajo el mando de Gentil Duarte, que opera en ese territorio. La misión, conformada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y una organización no gubernamental humanitaria de Noruega, fue atacada en el sector de Puerto Nuevo de San José, de Guaviare, luego de visitar el espacio territorial de capacitación y reincorporación, ubicado en Colinas, mientras se dirigían a una zona rural para reunirse con las comunidades. En el trayecto, hombres armados interceptaron la comisión, los obligaron a bajar de los vehículos y le prendieron fuego a 2 de las 3 unidades, de acuerdo con el comunicado emitido por la misión de la ONU en Colombia. El organismo reiteró su preocupación por la persistencia de hechos de violencia en zonas priorizadas para la implementación del acuerdo de paz y condenó cualquier intento de intimidación de los grupos armados ilegales contra el trabajo de la ONU y de las organizaciones humanitarias. Los vehículos se encontraban legalmente identificados con logos y banderas de la ONU y aún así fueron atacados, hecho que constituye una violación al derecho internacional humanitario. El alto consejero presidencial, Emilio Archila, condenó lo sucedido y señaló como posibles responsables a disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que operan en el territorio. Quienes cometieron el atentado se presentaron como parte de las disidencias dirigidas por Gentil Duarte, que operan en las inmediaciones del espacio territorial de Colinas. El gobierno convocó a un consejo de seguridad para adoptar medidas en esta región. En esta mesa se conoció un informe del comandante departamental de la policía, se verificó que el ejército ya está llegando, que está permitiendo que se hagan las evacuaciones de manera que se asegure el perímetro y la región. Igualmente la fiscalía ya está en el territorio y va a iniciar tan pronto sea posible su investigación. También el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, manifestó su preocupación frente a los hechos de violencia que se han incrementado en las zonas priorizadas para la implementación del acuerdo final de paz. Expresó su solidaridad con la misión de la ONU como aliado fundamental en los esfuerzos para consolidar una paz estable y duradera en Colombia. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Alirio Uribe, abogado, defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados. José Alvear Restrepo nos acompaña desde Bogotá. Doctor Uribe, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias.
Antes de ver esto de manera permanente, nosotros en Telesur, en los distintos espacios, hablamos de los líderes sociales asesinados, de los excombatientes de las FARC asesinados, de las masacres ocurridas, 11 en los pocos días de este año 2022. Y ahora esto, estamos hablando de palabras mayores de estas disidencias de las FARC, según señalan las propias autoridades de Colombia, cometer este ataque sobre estructuras que se presume en cualquier parte del mundo que son neutrales y prácticamente intocables. ¿Cuál es su análisis? Bueno, indudablemente es muy preocupante que las disidencias de las FARC, si es cierto pues lo que dice el gobierno, hayan hecho este ataque contra una misión humanitaria de la ONU. Como tú lo dices, normalmente aquí las organizaciones internacionales se mueven en los territorios en medio de grupos armados y se les respetan las insignias porque los vehículos llevan identificación y demás. Creo que lo que hemos logrado con este gobierno es que haya una degradación del conflicto y obviamente estamos en una situación humanitaria en muchas zonas del país muy grave y esto refleja también pues que se va perdiendo, digamos, como ese límite en las operaciones militares contra una institución tan importante como es las Naciones Unidas, que tiene en Colombia dos misiones: la misión de derechos humanos, que es la delegada de la alta comisionada, y una misión delegada directamente por el Consejo de Seguridad, que se encarga de acompañar el proceso de paz y el cumplimiento de los acuerdos. Creo que la descalificación que muchos sectores del gobierno y que partidos del gobierno hacen del propio proceso de paz, el incumplimiento de los acuerdos, pareciera que lleva también a que grupos armados ilegales, en este caso las disidencias, ataquen también a las Naciones Unidas. Doctor Uribe, y muy grave además del contexto también en donde salían de una zona de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Sí, además recordar que ha habido zonas de estos CTCRs que han tenido que ser movidas precisamente por falta de facultades. Ha pasado en Antioquia, ha pasado en otras regiones, donde se suponía que allí los que habían dejado las armas se concentraban para hacer su vida, rehacer su vida, sus proyectos productivos, y que estaban acompañados por el ejército, la policía y por Naciones Unidas. Entonces, obviamente, se han movido esos sitios precisamente porque no hay las condiciones de seguridad para que ellos puedan seguir allí haciendo sus operaciones. Entonces, es muy grave también porque eso muestra que en la medida en que los grupos armados ilegales van tomando control de los territorios, se va poniendo más en riesgo también la vida de quienes de manera genuina se acogieron a los acuerdos de paz. Grado de vulnerabilidad de los lugares en donde precisamente se encuentran los más de 10.000 excombatientes comenzando su vida civil y todos sus proyectos, además de manera familiar. El gobierno habla, doctor Uribe, de mesa de seguridad, que el ejército está llegando a la zona, que la fiscalía abre investigación, pero uno se pregunta, pero el ejército está en la zona, debería haber también presencia de una oficina de la fiscalía. Las mesas de seguridad, para eso si está el ejército también está la policía. ¿A qué se referirá el gobierno, doctor Uribe? Bueno, siempre que hay este tipo de hechos que son graves, que son terribles, que afectan pues todo el tema de la seguridad, pero también la posibilidad de que estos reincorporados se mantengan allí en los territorios, el gobierno arma consejos de seguridad, arma misiones especiales, militariza, pero está probado, como viene sucediendo hoy en Arauca, que los crímenes, los atentados y demás se producen también en zonas de alta militarización. Es decir que más que militarizar los territorios, desde mi punto de vista lo que se requiere es cumplir de buena fe los acuerdos de paz, de tal manera que eso permita generar el ambiente de seguridad que se requiere. Los acuerdos de paz tienen todo unos planes y unos programas para darle seguridad a los territorios, para darle seguridad
a las comunidades, a las organizaciones sociales que se mueven en los territorios y para darle seguridad a quienes dejaron las armas y están allí. El problema que tenemos es que este gobierno no ha hecho una implementación de esos planes de protección tanto para la población como para los excombatientes. Mire usted, con respecto a este equipo de la misión de verificación de Naciones Unidas, usted bien lo recordaba, además fue y es un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, cada 3 meses se evalúa, pero parece que no es suficiente, incluso se lo pregunto ante la propia comunidad internacional. En ese informe que se presentó, de hecho, el último hace muy poco, daba cuenta de algunas situaciones tan graves, pero no ponen la alerta necesaria. ¿Cuál es su visión, su interpretación acerca de ello? Bueno, yo creo que el gobierno es el que ha profundizado el conflicto con muchas operaciones militares y con el incumplimiento de los acuerdos de paz y con los vínculos que hay entre funcionarios estatales con grupos paramilitares. Yo creo que lo que hay que pedir hoy es un cese total de hostilidades, tanto por parte del ELN como por parte de las disidencias, como por parte del gobierno, y esperar que el próximo gobierno tenga voluntad de hacer una paz total, de hacer una negociación con todos estos grupos y desmantelar los grupos paramilitares. De acuerdo, doctor Uribe, pero es en términos colombianos tibio esos informes que se presentan, deberían ser más concretos, exigirle más demostraciones de anhelos de paz al gobierno y también de pragmatismo y de hechos prácticos, porque el gobierno habla de la paz con legalidad, tiene un discurso hacia afuera, hacia la comunidad internacional, pero vemos el baño de sangre que tiene Colombia. Entonces, también allí uno se pregunta, ¿por qué estos informes de la misión de verificación de Naciones Unidas que se presentan cada 3 meses en el Consejo de Seguridad no son más contundentes? Bueno, yo creo que aparte de los informes hay muchas conversaciones bilaterales entre los miembros de la misión de la ONU, también dentro de los gobiernos que hacen parte del Consejo de Seguridad, donde ya no se habla en términos tan diplomáticos, sino que se le exige al gobierno pues que cumpla los acuerdos. El problema es que el gobierno se inventó la figura de la paz con legalidad para generar políticas diferentes a los contenidos de los acuerdos y de alguna manera para hacerle conejo, como decimos acá en Colombia, a los acuerdos, es decir, para hacer trampa y no cumplir los acuerdos. Ahora, el gobierno dice que es una disidencia la que cometió ese ataque y que está comandada por Gentil Duarte. Hoy en día es realmente muy complejo el entendimiento de los grupos armados ilegales que actúan en distintas partes del país. ¿Qué nos puede decir usted de ellos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué obedecen? ¿Quién es además Gentil Duarte? Porque también el gobierno en distintas oportunidades lo nombra como si fuese el gran jefe de una disidencia, pero resulta que vemos que son distintos grupos en cada departamento. Bueno, sí, las disidencias efectivamente tienen alguna fuerza, tienen presencia en algunos territorios, pero cada vez más han perdido su polo a tierra y su contacto con las organizaciones sociales. En buena parte el asesinato de los líderes sociales ocurren en los territorios donde hay disputas entre el Estado y grupos armados, sean estos, lo vemos perfectamente hoy en Arauca con los enfrentamientos que hay entre las disidencias, el ELN y un Estado que no interviene y que deja que pasen las cosas y que no protege la población civil. Yo creo que eso está pasando en muchas regiones del país. El gobierno se desentiende y nos lleva al escenario de guerras entre disidencias o entre disidencias y grupos paramilitares para irresponsabilizar al Estado. Aquí lo claro y lo concreto es que efectivamente sabíamos que si no se firmaba la paz, que si no se cumplían los acuerdos, iban a aparecer pequeños grupos cada vez más atomizados, sin mandos centralizados y con una mayor vulnerabilidad hacia la población civil, es decir, una degradación paulatina del conflicto que creo que es lo que hemos asistido hoy. Hoy un líder social de una zona donde hay presencia de grupos armados no tiene referentes claros para conversar, para hablar
y para pedir que se protejan sus comunidades, sean estas comunidades indígenas, comunidades afros o comunidades campesinas. Entonces, la degradación del conflicto hace que estos pequeños grupos que se mueven con intereses económicos, a veces de narcotráfico, a veces de minería ilegal, o que protegen a ciertos propietarios o hacendados y demás, no respondan pues a una línea política que permita ser disuasiva la presencia de Naciones Unidas o ser disuasiva, digamos, la organización comunitaria como podría ser los pueblos indígenas o los pueblos afros. Decía usted, doctor Uribe, que la esperanza con el nuevo gobierno, recordemos que este año hay elecciones presidenciales, dependerá además de la decisión del pueblo colombiano, pero en caso tal de que llegue un gobierno progresista, se plantea una paz integral. ¿Cómo unir todas estas organizaciones, toda esta maraña tan compleja de entender en lo que se ha convertido hoy Colombia, en los departamentos donde históricamente se ha vivido el conflicto, pero hasta el acuerdo de paz y la firma de la paz por parte de la extinta guerrilla de las FARC, estaba clarísimo que estaba las FARC, que estaba el ELN y un reducto de otras organizaciones, pero también con unas zonas muy específicas y muy marcadas, digamos, para el conocimiento. Ahora, ¿cómo pensar con tantos grupos que han aparecido de manera ilegal y haciendo tanto daño en una paz integral? Bueno, yo creo que la paz total tiene que ser la normalidad, es decir, nosotros tenemos que aspirar como colombianos y la comunidad internacional debe apoyar que tengamos un Estado normal, es decir, que recupere la fuerza pública, el monopolio de las armas de manera legítima, depurando también las estructuras que han estado comprometidas con violaciones de derechos humanos o con vínculos con grupos ilegales, y un plan integral para mirar cómo se implementan los acuerdos de paz, cómo se rehace las negociaciones y se retoman las negociaciones con el ELN, y a la vez cómo se hace una política de sometimiento de todos estos grupos armados. Eso tiene que ver también con el tema de la política antidrogas. El acuerdo de paz que hoy existe pero que no se ha cumplido también tiene unas fórmulas para darle salida, y ahí necesitamos también el apoyo de la comunidad internacional, porque indudablemente el narcotráfico no tiene ideología de izquierda o derecha, sino que ayuda a financiar a todos estos grupos armados, sean estos paramilitares, sean insurgentes o sean simplemente grupos que se mueven por intereses meramente económicos. Y creo que la aspiración es a que todo esto pase la página y que podamos realmente hacer una paz integral, como tú lo dices, o una paz completa, como lo decimos nosotros, para que se desactive el conflicto en Colombia y podamos pasar a una situación de normalidad. Es un, doctor Uribe, tremendo desafío. Le pregunto lo último con respecto a esta radiografía y el narcotráfico. Autoridades colombianas reconocen que además de los narcotraficantes colombianos, hay grupos de los Balcanes, hay grupos narcotraficantes mexicanos en distintos departamentos del país. Tendría que existir mucho coraje por parte de quien decida ir a buscarlos, porque por ejemplo en el departamento del Cauca, quien lo ha intentado ha sido asesinado. Bueno, los pueblos indígenas han estado en una resistencia impresionante para tratar de liberar sus resguardos indígenas de cultivos de coca, que no sea la coca ancestral para el narcotráfico, o la marihuana para la exportación y para la comercialización de alucinógenos, y obviamente ellos solos con sus guardias indígenas que no tienen armas, que tienen bastones de mando y demás, pues están en una lucha muy desigual contra los grupos armados. El Estado sí lo puede hacer, el problema es que el Estado no lo está haciendo y no está atacando la cadena de valor del narcotráfico, no está atacando esas estructuras mafiosas que apoyan la política, que infiltran la justicia, bueno, diferentes órganos. Por eso es importante entender que el problema trasciende las fronteras, porque obviamente el narcotráfico pues es el megaproyecto más grande que tiene este país, más que el petróleo, más que cualquier otro negocio, es el que más riqueza produce,
y hay mucha complicidad porque hay una cooptación ilegal del Estado en muchas estructuras por el fenómeno de este megaproyecto ilegal que es el narcotráfico y que obviamente tiene una cadena internacional, porque mientras tengamos un planeta donde hayan más de 250 millones de consumidores permanentes de cocaína en Estados Unidos, en Europa, pues va a haber siempre quien la produzca, sea que lo haga en Afganistán, sea que lo hagan en Bolivia, en Colombia, bueno, en cualquier lugar del mundo. Ese es el escenario y reiteramos con tremendos desafíos en caso tal de que se gane la presidencia y llegue un gobierno progresista. Doctor Uribe, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender esta complejidad. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias. Muchas gracias a usted. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. Ahora el turno es para Kenji Fujimori, al igual que su hermana. La Fiscalía pide cárcel para el excongresista, aunque por otros delitos, cohecho y tráfico de influencias. Se los contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. En Noticia Perú, la Fiscalía de esta nación pide 12 años de prisión para Kenji Fujimori como por compra de votos, tipificado por la justicia peruana como tráfico de influencias. El Ministerio Público peruano solicitó el miércoles la pena de 12 años de prisión y la inhabilitación por más de 15 años al excongresista Kenji Fujimori para la función pública por los presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias agravado. El fiscal peruano Alcides Mario Chinchay Castillo sostuvo durante su alegato que Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel intentaron persuadir al fallecido legislador fujimorista Moisés Mamani de no respaldar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de obras públicas. De acuerdo a la tesis fiscal, los dos congresistas liderados por Kenji Fujimori ofrecían a Mamani buscar alcaldes, amigos de la región de Puno, para ofrecerles obras públicas y cobrar un porcentaje del financiamiento de tales obras a cambio de votar en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Según el fiscal Chinchay, el mismo expresidente Kuczynski se habría reunido con el ex legislador Mamani en su vivienda para pedirle que no apoyara la vacancia promovida por sus opositores en el Congreso, liderados por Keiko Fujimori, hermana de Kenji, y adversarios políticos. Por su parte, el excongresista Kenji Fujimori rechazó los cargos de la Fiscalía y se reservó el derecho a declarar hasta el final de su juicio por soborno y tráfico de influencias. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Espinosa, profesor, periodista, analista político. Nos acompaña desde Lima. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está?
Buenas noches, queridos amigos de Telesur, a disposición. Muchísimas gracias. Era lo que faltaba con respecto a la familia Fujimori y las cabezas más visibles hasta hace muy poco del partido del expresidente, el dictador Alberto Fujimori. Ahora la Fiscalía pide 12 años y una suma muy alta en dólares para el excongresista Kenji Fujimori. Bueno, en realidad toda la familia Fujimori está procesada por distintos delitos. Bueno, el viejo Alberto Fujimori está condenado a casi 30 años de cárcel, está cumpliendo la sentencia en condiciones precarias y no formales, digamos. Keiko Fujimori está procesada también, en los próximos días se va a reiniciar el juicio. Es un juicio muy extenso y muy complejo porque la acusación reviste 8.000 folios. Es una acusación muy bien sustentada por la Fiscalía, donde se pide 30 años de cárcel para ella y para 80 cómplices vinculados a las extorsiones. Kenji Fujimori está procesado también por estos delitos de cohecho y lavado de activos, pero además tiene un otro proceso que aún no se ha iniciado. Es decir, se ha iniciado pero no se ha reactivado, que es un proceso por posesión ilegal de droga, porque tenía una fábrica que se llamaba Limasa, y en esa fábrica se encontraron 200 kilos de pasta básica de cocaína. Y entonces él está procesado por esto porque él resulta el responsable. ¿Hace cuánto fue eso, profesor? Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Hace cuánto fue eso? No, esto fue hace varios años ya. Hace por lo menos 10 años se encontraron estos 200 kilos de pasta básica de cocaína en la fábrica de Limasa. Pero es muchísimo. Es que acá estos procesos son muy... Sí, claro. Estos procesos acá son muy lentos, porque además los abogados del clan Fujimori presentan todo tipo de recursos para, digamos, los presos, recursan a los jueces, recursan a los fiscales, piden licencia para una cosa, para otra, piden se postergan las audiencias, en fin, tienen mil argucias para prolongar los juicios. Y así podían, profesor... Que cambie el escenario político. Claro, permítame preguntarle, y así... En medio de una investigación, semejante hecho tan grave, se podía seguir haciendo vida política. Hasta hace muy poco fue congresista de la Nación. Bueno, sí, claro, pero también ha hecho vida política muy activa Keiko Fujimori, que tiene acusaciones mucho más graves que esas, porque Keiko Fujimori tiene que, digamos, solventar la posición de alrededor de 8 millones de dólares que recibió con motivo de la campaña electoral y cuyas, digamos, fuentes de donación no han sido suficientemente esclarecidas, ¿no? Y mucho de este dinero también se ha perdido porque no aparece sustentado en nada, y entonces se le puede acusar perfectamente, se le acusa de hecho por lavado de activos. Entonces, están, digamos, seriamente comprometidos. Lo que ocurre es que están presionando para extender los juicios porque lo que ellos quieren es que cambie el escenario político. Ellos piensan que cambiando el escenario político entonces se va a revertir el juicio, porque ellos tienen fuerza en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, entonces fácilmente pueden cambiar jueces, pueden poner un juez a favor de su causa o en todo caso más o menos neutral, que acceda a sus recursos, ¿no? Entonces en realidad son triquiñuelas, porque lo que buscan finalmente es derribar al presidente Castillo, cambiar el escenario político nacional, imponer un gobierno que les permita manejar con mayor, digamos, facilidad el escenario judicial y hacer frente a los juicios de eso para quedar impunes. Entiendo, por eso entonces es que mantienen todo tipo de bloqueos y la insistencia en el Congreso de vacar al presidente Pedro Castillo. Hoy veíamos no una congresista de Fuerza Popular, pero sí de un partido de extrema derecha aliado pidiendo de nuevo una vacancia presidencial. Sí, claro, además se están presentando en este momento, por ejemplo, 13 ministros de Pedro Castillo están siendo enjuiciados en el Congreso y están prácticamente en vísperas de censura. El ministro del Interior bajo acusación de que no controla el orden público, el ministro de Energía y Minas porque se designó
director o funcionario de Perú Petro a una persona que no reunía los requisitos, el ministro de Ambiente porque no tomaron las medidas de protección por el caso de Repsol, de la caída de 6.000 barriles de petróleo en el Océano Pacífico en las costas peruanas. Entonces, en lugar de enfrentar eso con Repsol, el Parlamento está queriendo sancionar al ministro del sector como si él fuera el responsable el ministro del Ambiente, como si fuera el responsable de la situación creada, ¿no? El problema es que ellos tienen el control del Congreso de la República. Y esa es entonces, sí, lo comprendo. Buscando, siempre encontrarán distintas formas para no dejar gobernar en tan pocos meses que ha pasado, pero eso es lo que han hecho desde el primer momento. Ahora, profesor, volviendo al caso de Kenji Fujimori, se le acusa en uno de los casos, ahora en lo reciente, de acuerdo al ente fiscalizador, por tratar de buscar una salida a la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Hay otras personas involucradas? Sí, claro. Se trata de otros dos parlamentarios de ese momento, el señor Bienvenido Ramírez y otro señor que están involucrados en lo mismo. En realidad lo que ellos quisieron fue comprar los votos de parlamentarios de la facción fujimorista, pero que eran disidentes del fujimorismo, para que votaran a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo de entonces, el señor Kuczynski, para darle el indulto a Alberto Fujimori. Los fujimoristas habían acordado tener una posición contraria a eso. Esta fue una decisión que tomó Keiko Fujimori, y entonces se produjo por eso el llamamiento, el planteamiento de la propuesta de vacar a Pedro Pablo Kuczynski como jefe del Estado. Esto fue lo que generó el conflicto, y a partir de ahí es que estos congresistas liderados por Kenji Fujimori votaron en contra, digamos, de manera diferente a la propuesta de Keiko Fujimori y de la bancada fujimorista. Y lograron efectivamente en un primer momento salvar a Pedro Pablo Kuczynski, aunque después finalmente Pedro Pablo Kuczynski renunció. Pero una de las razones de la renuncia derivó del hecho de que el congresista Moisés Mamani, uno de los que participó activamente en esto, dijo tener un video donde él aparecía negociando con Pedro Pablo Kuczynski directamente estas tratativas. Aunque Pedro Pablo Kuczynski dijo que no existía tal video y nunca fue mostrado, sin embargo renunció. Kuczynski, lo que dejó entrever que sí, efectivamente había alguna prueba contundente que lo vinculaba a ese operativo doloso. Que si había pruebas. Por último, profesor Espinosa, bueno, vemos que la Fiscalía intenta avanzar en estos procesos en medio seguramente de tal nivel de presiones, por eso que usted nos decía, por cómo cooptan distintas instituciones y en este caso la propia justicia del país. Pero ¿qué pasa con la condena moral, con la condena de la sociedad? Hoy muy pocos medios de comunicación al interior de Perú dan cuenta de esta información. Bueno, es que lo que ocurre es que el 100% de la televisión peruana está en manos de la ultraderecha. Acá no hay un solo canal de televisión que tenga una posición independiente o crítica respecto a las posiciones de la ultraderecha. Todos tienen un común denominador, defienden las posiciones de la ultraderecha y más bien su cortina permanente es el ataque desembosado al presidente Castillo. Entonces, todo lo que opinan políticamente está orientado a denigrar, a enfrentar y a atacar al presidente Castillo. Ese es el objetivo de su programa. Entonces ignoran todo aquello que tenga otra connotación política. Y si eso sucede con la prensa televisada, en la prensa escrita ocurre algo muy parecido. Ellos tienen casi el 80% de los medios de comunicación escritos en su disposición, y en la prensa radial ocurre también lo mismo. De tal manera que los medios de comunicación juegan un rol decisivo en el país, pesan muchísimo. Toda la campaña, por ejemplo, en este momento están haciendo una campaña intensa contra Pedro Castillo, acusándolo de traición a la patria, porque planteó hace 6 años en un evento en Bolivia la posibilidad de que el Perú se diera terreno para facilitar el acceso de Bolivia al mar en el Océano Pacífico. Entonces eso lo están tomando ahora
como un acto de traición a la patria, y los medios de comunicación están en una campaña intensa en ese sentido. Lo que quieren es despertar el sentido patriotero de las Fuerzas Armadas para que digan que efectivamente las Fuerzas Armadas se pronuncien condenando un acto que consideran lesivo a la integridad territorial, a la integridad nacional, y entonces proceden a actuar militarmente contra el presidente Castillo. Están buscando todas las formas y todas las vías posibles para derribarlo. Ese es el objetivo de su campaña. Entonces, por eso es que colocan bajo la alfombra los procesos contra Keiko Fujimori, contra Kenji Fujimori. Estos procesos se están desarrollando, pero prácticamente no son de dominio público porque los medios de comunicación simplemente no los reportan, no claro, lo transmiten. Atienden a esos intereses que hay detrás. Profesor, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.